Ok, ah, ahí estamos. Ya. Ahora sí. Hola, ahora sí, Ahora sí. bienvenidos todos. Bueno, soy Diego Muñoz, soy académico de la UOH y bueno, Claudia me cedió la moderación de las charlas el día de hoy. Entonces vamos a tener tres presentaciones, Héctor Young y Roberto Moncada de la UFRO, que nos van a presentar sus temas control predictivo de inversores electrónicos microredes y desarrollo de motores y generadores eléctricos de alta eficiencia, respectivamente. Y vamos a terminar el día con la presentación de Miguel Torres de la UOH, que nos va a hablar de sus temas Virtual Inertia for Grid Stability, Fundamentals and Applications. Entonces, la idea es que vayamos en orden. Como recién comentábamos, van a ser presentaciones de 25 minutos y de ahí una sesión de preguntas de aproximadamente unos 5 minutos. Entonces, vamos a comenzar por Héctor. Entonces yo aquí voy a dejar de compartir y Héctor, ¿estás listo para compartir? No sé si necesito darte, Eh, dime si necesito darte permiso. sí, aparece deshabilitado, así que Ah, tienes ya, ya, que a ver, dar ya permiso. lo... Ahí está, ahí debieras poder. Ya, sí, ahí parece que lo tengo. ¿Se ve la presentación? Sí, yo la veo. Sí. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de presentar mi tema de investigación acá. He titulado la presentación Control predictivo de inversores electrónicos en microredes. Vamos a mostrar algunas aplicaciones que hemos estado haciendo en ese sentido. Entonces, aquí. Bueno, primero, quizás no es tan necesario, pero una pequeña introducción al concepto de microred, donde vamos a tener una combinación de unidades de generación distribuida, almacenamiento de energía y cargas locales, y la gracia es que esto tiene que operar como un sistema controlable. Entonces, podemos distinguir entre todas las clases de microredes que existen, las microredes de tipo aislado y las que también pueden estar conectadas a una red de mayor tamaño. En particular, nosotros hemos investigado y estudiado un poco más el problema de las microredes aisladas, producto de algunos problemas interesantes que surgen en esa situación. Entonces, uno de los conceptos clave o uno de los elementos en los cuales nos centramos en este estudio de las microredes aisladas es el convertidor electrónico de potencia, que es el elemento que nos permite hacer la interfaz entre las unidades de generación distribuida, que puede ser unidades de tipo eólico, por ejemplo, fotovoltaico, eh, cualquiera, o almacenamiento en baterías también, y la interfaz de potencia entonces nos permite inyectar esa energía a la microred, a la microred AC en este caso, y eso permite entonces que las cargas puedan ser alimentadas. Entonces, la ventaja que nos permite operar en esta modalidad aislada es, por un lado, que podemos electrificar sitios remotos. Ya hemos visto algunas aplicaciones sumamente interesantes de esto en las presentaciones anteriores. Logramos integrar fuentes de energía renovables y además dotamos de flexibilidad a la operación de la red, producto del control que podemos hacer de los convertidores electrónicos. Pero los desafíos que tenemos en esta situación es que ahora la amplitud y la frecuencia del voltaje en la red ya no va a estar fijo por una red de gran tamaño con generadores de alta potencia, sino que tenemos que arreglárnosla para que el control pueda mantener la estabilidad de la microred ante perturbaciones, por ejemplo, en la generación o en la demanda. Eso también va de la mano de un concepto que probablemente vamos a ver más adelante hoy día, de la baja inercia del sistema, y lo cual puede requerir algún tipo de estrategia de compensación. Entonces, para poder enfrentar este problema relativamente complejo del control del convertidor de potencia y la interacción entre las diferentes unidades de generación, hemos propuesto reemplazar la estrategia convencional de control de un inversor de potencia, que generalmente se hace con lazos anidados de control lineal, un lazo, por ejemplo, para el control de voltaje en la salida de un filtro LC o LCL del inversor, y un lazo interno de corriente. Entonces, la desventaja que tiene este tipo de estructura es que la sintonización del controlador puede ser un poco desafiante, y también las dinámicas que se logra obtener con este tipo de configuraciones no son tan altas, lo cual podría llegar a limitar las dinámicas de la microred completa.
producto de la estructura jerárquica que usualmente se implementa en las microredes, donde tenemos un piso o un nivel base, que se trata de un control con un alto ancho de banda que nos permite controlar el voltaje y la corriente en cada uno de los inversores de interfaz en la microred, donde cada uno de los niveles, a medida que vamos subiendo desde el nivel base hacia arriba, requieren un ancho de banda más lento, lo cual también se puede interpretar desde el punto de vista de que el ancho de banda del sistema completo está limitado por el ancho de banda del sistema de control base. Entonces, en nuestra investigación nos centramos principalmente en implementar un control de inversores de nivel base que nos permita un alto ancho de banda, utilizando la estrategia de control predictivo, y también en parte el control primario que se enfoca en la estabilidad de voltaje y de frecuencia de la microred, y básicamente en el problema de reparto de potencia entre las diferentes unidades. Entonces, la estrategia de control local de voltaje o de control base de una interfaz o de un inversor de interfaz con control predictivo es como se muestra en este esquema, donde tenemos el inversor de potencia, un filtro generalmente LC o LCL, y luego el alimentador que se encarga de llevar esa energía al resto de la microred. Y acá estamos reemplazando los lazos anidados de control que mencioné hace un minuto por un control predictivo basado en modelos, donde a partir de las mediciones de corriente, voltaje en el sistema y también del voltaje en el enlace DC, que es importante acá, aunque no está en el diagrama, con eso logramos una predicción del voltaje de salida, que es la variable que estamos controlando, y al evaluar una función de costo que involucra una referencia de voltaje con la predicción de voltaje, podemos encontrar cuál es la combinación óptima de pulsos de disparo que requiere el inversor para poder funcionar. Esta estrategia, que es el control predictivo de conjunto de control finito, tiene la ventaja de que, comparado con otras técnicas convencionales, nos ofrece un manejo sistemático y relativamente simple de restricciones en el control, por ejemplo, en las limitaciones de corriente o de potencia que puede entregar una unidad en la microred. Nos permite también, a través del diseño del problema de optimización, incluir múltiples objetivos que pueden ser alcanzados de manera óptima en el problema de control, y además ofrece una muy buena calidad de respuesta dinámica, un alto ancho de banda con el cual puede operar el sistema. Tengo que acotar también que esta clase de control predictivo de conjunto de control finito generalmente se basa en una optimización de tipo exhaustivo, es decir, aprovechándose de que tenemos un número relativamente pequeño de estados disponibles de conmutación en el inversor o en el convertidor de potencia, podemos evaluar todos esos estados de conmutación y seleccionar el óptimo. De manera que ese problema es fácil de resolver siempre y cuando tengamos un horizonte de control suficientemente pequeño o un horizonte de predicción suficientemente pequeño. En la práctica generalmente se trabaja con un horizonte de predicción de 2 pasos, porque si bien en la teoría K+1 sería suficiente, con un horizonte de predicción de K+2 podemos compensar los retardos que ocurren en el procesamiento de los cálculos en la plataforma digital que se utiliza, y con eso logramos un mejor desempeño. Ahora, esta estrategia, que sería el control predictivo convencional, tiene algunas limitaciones. Y estas limitaciones, cuando pensamos en un sistema como un inversor formador de red o un inversor que se comporta como una fuente de voltaje en una microred aislada, usualmente va conectado en su salida a un filtro LCL, lo cual es un sistema de alto orden. Entonces, si trabajamos con un horizonte de control demasiado pequeño, demasiado corto, eso implica que el sistema no es capaz de predecir correctamente las dinámicas que se van generando, en este caso en el voltaje del condensador, producto de que esa variable de estado depende de los cambios que ocurren en la corriente del inductor de acoplamiento, y por lo tanto no tiene un buen desempeño en cuanto al seguimiento de las referencias. Entonces, la propuesta que se hizo en este trabajo que está citado acá, del año 2020, es utilizar un modelo del sistema para anticipar este problema y calcular una referencia de corriente. Ya no estamos trabajando directamente con las referencias de voltaje que queremos tener en el sistema, sino que calculamos de antemano una referencia de corriente en el inductor de acoplamiento.
de manera que si logramos seguir esta referencia de corriente, estamos garantizando que el condensador se va a cargar al voltaje necesario y vamos a tener un mejor seguimiento de la referencia de voltaje. Yendo a los resultados de esta estrategia, aquí tenemos el montaje experimental que construimos en el laboratorio para poder probar estrategias de control aplicados a inversores, en particular a sistemas que se utilizan en microredes. Tenemos un inversor semi-teach, un filtro LCL en la parte de arriba, acá un rack con tarjetas que diseñamos nosotros acá en el laboratorio para poder hacer la interfaz de los pulsos de disparo al inversor y también lograr las mediciones de corriente y de voltaje necesarias para el control, y una plataforma de control DSpace Microlab Box que utilizamos para implementar y monitorear también estos resultados. Entonces, si comparamos en primer lugar el desempeño del controlador de voltaje predictivo, que sería el que está aquí en la parte superior, con el control predictivo propuesto, que tenía un cálculo anticipado de la referencia en la corriente del inductor, vemos que logramos una reducción en la distorsión total armónica, o sea, estamos logrando un mejor seguimiento de la referencia con menos contenido armónico, por lo tanto, con una factibilidad más alta de poder cumplir las normativas que regulan la contaminación armónica en la microred. Ahora, un aspecto interesante y una limitación podríamos ver de este enfoque es que necesitamos conocer con alta precisión el modelo del sistema, los parámetros, por ejemplo, de los inductores y los condensadores, y también de las perturbaciones que pudiera haber en el sistema, para lograr hacer un correcto cálculo tanto de la referencia de corriente que mencioné antes, como también de la parte de la optimización. Entonces, aquí hay algunos resultados. Perdón, me perdí en algún momento, me salió un mensaje de que la conexión estaba mal. ¿Me escuchan bien? Sí, yo escucho, no se ha cortado. Sí, Ya, perfecto. hubo un momento en que la calidad del audio bajó, pero siempre te tuvimos aquí, así que no hay problema. Ya, perfecto. Bien, este aspecto de la influencia que puede tener los errores de modelado lo exploramos en este trabajo, introduciendo voluntariamente o intencionalmente desajustes en el modelo. Entonces acá tenemos dos casos, o más bien un caso evaluado para ambos tipos de control, el convencional de conjunto de control finito y el propuesto, para un cambio del 50% en los parámetros de la inductancia del lado del inversor y la capacitancia. Y aquí podemos observar a primera vista que el control predictivo convencional es mucho más sensible a estos errores de modelado que el control propuesto, pero claramente se ve un detrimento, un empeoramiento en la calidad de las formas de onda con un aumento de la THD cuando tenemos errores de modelado. Extendiendo este análisis aquí en estas curvas de la parte superior, tenemos la THD, la distorsión total de voltaje, para varios escenarios de errores de modelamiento en los parámetros, en este caso del inversor del lado, perdón, el inductor del lado del inversor y la capacitancia de filtro. Y aquí observamos que tanto para el control predictivo convencional como para el control predictivo propuesto, siempre existe es perjudicial, digamos, tener un error de modelado. Aunque claramente para el control predictivo propuesto esto es un poco más liviano, digamos, se afecta menos por los errores de modelado. Pero eso abre la puerta para una preocupación que es común a todos los esquemas de control predictivo, que es qué pasa cuando el modelo no es de suficiente calidad. Entonces, eso llevó como motivación a desarrollar alguna estrategia de control predictivo aplicable a estos sistemas, donde el error en el modelado de los parámetros o incluso la estructura del sistema no afectara tanto al resultado final. Entonces, la propuesta en esta otra publicación que se referencia acá es pasar desde el control predictivo convencional, que implica el modelo de predicción basado en el modelo fenomenológico del sistema, y que se utilizan esas predicciones para la minimización de la función de costo, pasar a un esquema que utilice, en lugar de un modelo fenomenológico preciso, un modelo matemático de tipo ARX.
Aquí presento parte del modelo, solamente lo relacionado con el eje alfa del sistema, en la representación en coordenadas alfa-beta, donde lo que estamos viendo es dos funciones de transferencia, una para la corriente en el inductor del lado del inversor y la otra para el voltaje en el condensador, donde vemos que la variable que consideramos como entrada a estos sistemas, en ambos casos es el voltaje que produce el inversor en su salida. Y este voltaje es una función directa de los estados de conmutación del inversor. Por lo tanto, aquí tenemos un modelo, digamos, que nos representa la entrada de voltaje y como salidas la corriente de inductor y el voltaje en el condensador, donde el desafío es poder encontrar en tiempo real los coeficientes de esos polinomios que tenemos ahí en el modelo ARX. Y en este trabajo en particular, esa estimación de parámetros lo hacemos mediante el algoritmo de mínimos cuadrados recursivo, utilizando mediciones de voltaje y de corriente del sistema, ejecutando iterativamente el algoritmo de mínimos cuadrados, y con eso llegamos a un modelo matemático actualizado en tiempo real que nos permite obtener predicciones independientes de nuestro conocimiento inicial del sistema. Es decir, no necesitamos partir con un alto grado de certeza en los parámetros de nuestro sistema. Bueno, ahora aquí voy a saltarme a un problema complementario a lo que acabo de mostrar, que estábamos hablando del control de los inversores de interfaz, y ahora cómo esto se lleva a la microred, donde el problema ya sube al control primario y lo que necesitamos garantizar es el reparto de potencia. Entonces, en este caso, una de las estrategias más ampliamente utilizadas es el control drop, donde el objetivo o la ventaja del control drop es que se puede hacer un ajuste de los inversores utilizando variables locales, sin recurrir a un controlador central o a lazos de comunicación de alto ancho de banda. Y el control drop se basa en el principio de que la potencia activa que entrega una unidad está íntimamente relacionada con los voltajes que entrega esa unidad, y la potencia reactiva está relacionada con la frecuencia. Esto considerando el caso, eso sí, de que trabajamos en una microred de baja tensión, donde la componente resistiva de los alimentadores es predominante sobre la componente inductiva. Entonces, esta estrategia se basa en poder definir las referencias de amplitud de voltaje y de frecuencia para cada unidad de generación en función de la potencia que estén aportando instantáneamente, tanto activa como reactiva. Esto funciona muy bien y es una estrategia muy conveniente siempre y cuando no exista, por ejemplo, desbalance o desacoplamiento, digamos, en los valores de resistencia de los distintos alimentadores en la microred. Cuando eso ocurre, cuando tenemos diferentes valores de resistencia o diferentes longitudes de líneas en la microred, existen varias formas de compensar los errores de reparto de potencia que se producen, y una de ellas es la impedancia virtual. Entonces, con esto es posible compensar esas diferencias en la impedancia y lograr que el reparto de potencia activa mejore. Ahora, ¿por qué esto afecta mayormente al reparto de potencia activa? Porque en un sistema con una componente resistiva predominante, la potencia activa depende del voltaje, y a su vez el voltaje o la diferencia de voltaje entre varios nodos de la red siempre va a depender de alguna manera de la resistencia de la línea. Entonces, si no la conocemos con precisión, vamos a tener errores en el reparto de potencia. Así que lo que nosotros propusimos para resolver ese problema es utilizar un controlador predictivo para el control de cada uno de los inversores, que puede ser con la misma estructura que expliqué anteriormente, donde el controlador predictivo recibe una referencia de voltaje. Y esa referencia de voltaje proviene del drop control, que a su vez, a partir de las mediciones locales de corriente y voltaje, calcula los valores promedio de potencia activa y reactiva y determina las referencias de amplitud de voltaje y de frecuencia. El problema de eso es que está sujeto a las diferencias en las impedancias de los alimentadores, pero para eso propusimos un esquema de resistencia virtual, pero donde esa resistencia virtual está controlada de alguna manera por un controlador por modo deslizante.
Entonces, para lograr que esta resistencia se actualice y se adapte según, según las diferencias de resistencia que haya en el sistema, existe un controlador central, lo cual de alguna manera elimina algunas de las ventajas del control drop, pero con la salvedad de que en nuestra propuesta se requiere solo un enlace de comunicaciones de muy bajo ancho de banda, que lo único que tiene que calcular es la razón que existe entre la potencia que demanda en conjunto la microred, es decir, todas las cargas, y la suma de todas las potencias que son aportadas por las unidades de generación. Esto nos genera un factor sigma que no varía rápidamente con el tiempo, por lo tanto este enlace no debe ser de un ancho de banda muy elevado, y utilizando ese parámetro podemos calcular un control de potencia que a su vez actúa sobre la resistencia virtual. En los resultados de este enfoque, primero en el lado izquierdo vemos el drop control convencional, donde hay dos unidades de generación y un desequilibrio en las líneas, en las impedancias de los alimentadores, lo cual produce que el reparto de potencia activa no sea equitativo. En la potencia reactiva no tenemos mayor problema porque al depender de una variable global como es la frecuencia, esto es independiente de la diferencia de las impedancias en la línea, pero afecta mayormente a la potencia activa. Ahora, cuando activamos el controlador automático de resistencia virtual, el AVR, esto lo hacemos en el instante 0.65 segundos, vemos cómo la potencia activa comienza a repartirse de manera equitativa. Hay una pequeña perturbación en la potencia reactiva, pero rápidamente eso se elimina, y ante la aplicación de impactos de carga en el sistema, el reparto de potencia se mantiene equitativo. Para poder demostrar un poco la dependencia que puede tener este sistema del enlace de comunicaciones, se desactiva el control automático, simulando de alguna manera lo que ocurriría si se interrumpe el enlace de comunicaciones que se emplea para actualizar la resistencia, y vemos que en esa situación se mantiene el reparto de potencia activa, aun cuando ocurra, por ejemplo, un impacto de carga, lo cual genera una diferencia en el reparto de potencia activa, pero es de mucho menor magnitud que lo que ocurre en el sistema convencional. Aquí en este resultado vemos la misma situación, pero podemos mirar cómo va cambiando la resistencia virtual en cada una de las dos unidades de generación. Cuando se activa el sistema, el controlador se encarga de determinar los valores adecuados de resistencia virtual para ambos casos, y en el caso de que se interrumpa el enlace de comunicaciones o se desactive el AVR, se mantiene en el último valor calculado de resistencia, lo cual permite mitigar de alguna manera los problemas relacionados con el reparto de potencia. Bien, como conclusión, el control predictivo de inversores, que utilizado en este caso para integrar energías renovables en microredes, ha demostrado ser factible y tener un buen desempeño en comparación con los métodos de control predictivo convencionales. El desafío, eso sí, en este tipo de aplicaciones, bueno, y en muchas otras, es poder contar con un modelo matemático preciso. Por eso es que los métodos sin modelo fenomenológico pueden ayudar a mejorar la robustez ante los errores o la incertidumbre de modelado en el sistema. En conjunto se pueden utilizar estrategias como el drop control con resistencia o impedancia virtual actualizable o adaptable, y con eso podemos lograr un reparto más exacto de potencia, incluso en situaciones donde los alimentadores tengan impedancias desiguales o bien desconocidas. En este último caso, siguiendo la última estrategia que se presentó, se requiere un enlace de comunicaciones, pero este no es imprescindible y además basta con que sea un enlace de un ancho de banda relativamente bajo. Bien, eso ha sido mi presentación. Muchas gracias por su atención y quedo atento por si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Héctor. ¿Hay alguna pregunta? Yo tengo dos. Héctor, gracias por tu presentación, estaba muy interesante. Bueno, si podrías ir a la diapo 11. Sí.
Sí, mira, yo he trabajado bastante en este tema y como tú decías en la introducción, en temas de los lazos anidados, de voltaje corriente, con PI, sistemas de Q, resonantes, sistemas en ABC, un alfabeto. Y en particular usando el concepto de impedancia virtual, o sea, asumiendo que las líneas son más inductivas que resistivas. La pregunta ahí, claro, el tema de la resistencia virtual para, digamos, para mejorar el intercambio de potencia que propusiste, ¿se podría extender, digamos, para considerar que hay desbalance en el sistema, Hola, digamos, de secuencia ¿cómo negativa, estás? cosas de ese estilo? Pero Bien, mira, ese caso no lo hemos considerado, en verdad. Yo intuyo que en ese caso necesitaríamos algún tipo de separación de secuencia para poder hacer utilizar una componente de impedancia virtual dependiendo del tipo de desbalance y dependiendo de la secuencia también. Pero yo creo que sería factible. Yo creo que sería factible en ese caso. Ya, gracias. Sí, sí, te lo digo porque yo básicamente usando el método de lazo anidado he trabajado bastante en implementar lazos de secuencia, positiva, negativa, cero, y ahí se pueden hacer cosas interesantes para desacoplar el flujo de secuencia en el sistema. La segunda pregunta es, ok, yo entiendo que para poder, digamos, manipular la magnitud de las resistencias virtuales, tú necesitas un controlador central que vaya viendo, digamos, los deltas de potencia, etcétera. Y ahí otra pregunta, que yo también he trabajado en algo parecido, pero con enfoque distribuido. Yo no sé si han explorado o tienen en mente quizá, en lugar de utilizar un controlador central que haga esto, implementar un esquema distribuido que se encargue, digamos, de ajustar la magnitud de las resistencias virtuales. Sí, sí, o sea, el esquema distribuido siempre tiene la ventaja asociada de que no requiere una infraestructura de comunicaciones. Entonces simplifica el sistema, lo hace más robusto también. Entonces claramente que un camino para poder mejorar este sistema, para poder hacerlo, como te decía recién, más independiente de una infraestructura de red, sería hacerlo distribuido. Pero también uno puede considerar que hoy en día la existencia de lazos de comunicación o enlaces de comunicación en estos sistemas es prácticamente muy fácil de incluir y está cada vez más considerado dentro de las diferentes, digamos, normativas o estructuras de las microredes. Por lo tanto, pensar en apoyarse de repente en una estrategia de control centralizado, pero muy simple, que reciba datos muy esporádicamente, sería quizás un incremento mínimo en la complejidad del sistema. Por eso decidimos explorar esta alternativa, considerando que cada vez es menos raro encontrar sistemas de comunicación asociados a los sistemas de potencia. Ok, muchas gracias. Gracias a ti. ¿alguna otra pregunta de los asistentes? Yo tengo una pregunta, Héctor. Felicitaciones ahí por todo el trabajo que has hecho. Cuando, cuando estás hablando sobre el control predictivo, normalmente los inversores que están ahí conectados en la red, ellos pueden hacer alguna tarea adicional. Por ejemplo, podrían compensar los armónicos en función de la operación de la carga. También has comentado que el tiempo de previsión está más o menos en torno de 2 pasos, me dijiste. ¿Cómo este control predictivo se comportaría cuando tú tienes una variación en el contenido armónico de la carga? Buena pregunta. No tengo preparada esa en la presentación, pero me gustaría, si fuera posible, a ver, aquí, este es el esquema de control predictivo que presenté hace un minuto, del control predictivo de voltaje con una referencia calculada de antemano, y acá tenemos el comportamiento justamente ante una carga no lineal. Para el control predictivo convencional, es decir, con un horizonte corto de predicción de solamente 2 pasos, que viene a ser como el mínimo técnico 2 pasos, porque
ese paso adicional es solo para compensar el retardo del cálculo en la DSP, no tiene en cuenta la dinámica del sistema. Entonces, en teoría necesitaríamos para un sistema LSL mínimo 3 pasos de predicción para poder hacer un seguimiento correcto. Entonces, eso explica por qué la distorsión armónica aumenta en el caso del predictivo convencional, y en comparación, acá tenemos prácticamente la mitad de la distorsión armónica cuando se utiliza el esquema propuesto. Entonces, también pudimos evaluar el efecto de cargas no lineales en el sistema de control y no tiene un efecto perjudicial, es relativamente similar el contenido armónico que tenemos en un caso y el otro, cargas lineales y cargas no lineales. ¿Sí? Está bien, Elmo, estabas muteado, no sé si. No, también, te entendí, gracias. Muchas gracias, Elmo. Perfecto, ya. Una última pregunta rápida para cerrar, si alguien tuviera. Una pregunta cortita. Bueno, yo tengo una pregunta cortita, si te puedes ir de nuevo a donde presentas el MPC propuesto, el nuevo. Sí, eso sería Eh, esto. claro, entonces pones en tiempo, calculas la referencia de corriente salida del inversor. Y ahí lo que haces es de algún modo cambiar el tiempo de la dinámica, porque es lo que tú decías en el en el Find Control Set original, como que tenía un sistema de mayor orden. Entonces como que no Exacto. alcanzaba a ver todo en esos 2 pasos y por eso se te producen esas armónicas que hablaba ahí recién. Entonces al hacer ese cambio te baja, ya, perfecto. Sí, esa es la idea. También, bueno, hay otras estrategias que se han usado en la literatura donde en lugar de hacer esto simplemente se eleva en un paso más el horizonte de predicción. Ya. El problema de eso es la complejidad Mayor en la sí, optimización. por supuesto. Vale. Muchas gracias, Héctor, entonces. Bueno, muchas gracias, Diego. Continuamos. Roberto, ¿estás por ahí? ¿Estás listo? Perfecto. Creo que Héctor tienes que dejar de compartir para que Roberto pueda. Ya, ok. Un segundo, por favor. Sí. Ahí sí. Perfecto, sí. ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Ya, bien, colegas. Yo he visto varias de las presentaciones que se han hecho acá y por las formaciones de cada uno de ustedes me parece que esto es lo que está más lejos de lo que ustedes están viendo. Pero es interesante puesto que todo lo que, al menos en la presentación de Héctor, lo que acabamos de ver, se intentan controlar cosas, ¿cierto? Y se ha discutido sobre distintas técnicas de control y metodologías y análisis y cosas así. Y yo vengo con la planta, ¿ya? Con lo que hay que controlar. Bien, esta presentación tiene algunas partes que he conversado con otros colegas de otros grupos, y también se han visto he incluido algunos resultados nuevos que he tenido producto de algunas investigaciones que hemos ido realizando. Ya, entonces vamos a tener primero en la presentación una breve introducción para establecer el contexto, luego vamos a hablar de la problemática de la eficiencia en las máquinas eléctricas, luego vamos a hablar de la máquina sincrónica de reluctancia, que es uno de los motivos principales de investigación por mi parte. Luego vamos a analizar 2 casos de aplicación y de uso de esta máquina de reluctancia para mejorar en la eficiencia de motores eléctricos y terminamos con algunos comentarios y conclusiones en general. Ya, primero, el contexto. En general, si hablamos de los motores eléctricos, o sea, cuando hablamos de máquinas eléctricas son 2 tipos de aplicación en general, ¿no es cierto?, que son los motores y los generadores. En estricto rigor todos sabemos que tanto un motor como un generador es la misma máquina, la diferencia, o sea, el mismo dispositivo, la diferencia está en el flujo de la energía.
Y la máquina eléctrica tiene esa particularidad de que controlando uno el flujo de la energía puede hacerla pasar como motor o generador, y en aplicaciones, por ejemplo, como de electromovilidad, esto resulta ser fundamental, puesto que permite lo que es el frenado regenerativo, es decir, recuperar energía cinética a través del proceso de frenado para almacenarlo y después volverlo a utilizar, aumentando considerablemente la eficiencia. ¿Por qué son importantes todavía las máquinas eléctricas? Bueno, son temas netamente numéricos. El 70% de la energía que se utiliza en la industria se maneja por motores eléctricos, es decir, si bien es cierto el motor eléctrico no es un consumidor de energía, puesto que su función principal es transformar energía eléctrica en energía mecánica para accionar procesos, ya es el elemento que más energía eléctrica utiliza en la industria. Y desde el punto de vista de la generación, los números son mucho mayores, puesto que el 99% de la energía eléctrica que se genera, o sea, que se genera en el mundo, se produce a través de un generador que utiliza el principio de conversión electromecánica de la energía. ¿Ya? El 1% restante proviene de otros tipos de generación, principalmente lo que es fotovoltaica. Sus números pueden ir creciendo, pero principalmente nos vamos a encontrar con que los mayores bloques de energía eléctrica son producidos a través de dispositivos que funcionan con el principio de conversión electromecánica de la energía. Ya, dentro de las máquinas eléctricas, esto es una tecnología muy madura. El principio de funcionamiento de las máquinas, de los motores y generadores eléctricos se establece en 1821, y durante el siglo pasado, durante el siglo antepasado, siglo XIX, donde se realizan las mayores innovaciones en la temática de máquinas eléctricas. Y el motor de corriente alterna ya se propone por 1888, y durante el siglo XX, durante el 1900, se van realizando solo mejoras a estas teorías. No surgen nuevas teorías, digamos, para máquinas eléctricas en los últimos años, y todo nuestro interés, ¿cierto?, está en lo que es mejorar la confiabilidad, controlabilidad, densidad de potencia, densidad de torque y eficiencia energética. Es decir, lo que nosotros hacemos en el área, en la investigación de máquinas eléctricas, es proponer, ¿cierto?, eventualmente nuevas máquinas, nuevas topologías, nuevos diseños, pero cuyo foco está en estos 5 elementos que están descritos en esta diapositiva. ¿Ya? La máquina es la planta, es lo que no puede fallar. Si falla, los costos involucrados en los reemplazos y cambios de estos equipos son bastante elevados, por lo tanto, estos 5 elementos, confiabilidad, controlabilidad, densidad de potencia, densidad de torque y eficiencia energética, son los elementos que más nos importan al momento de realizar innovación en máquinas eléctricas. Ya, veamos un ejemplo de la importancia de la eficiencia energética en la industria. Un sistema tan simple como una bomba que mueve un caudal de 200 metros cúbicos por hora, ¿no es cierto?, a una altura de 40 metros, una bomba estándar con 75% de eficiencia, y un funcionamiento normal de 16 horas al día por 7 días a la semana. Es un proceso industrial típico, ¿no es cierto? Esto, si hacemos cálculos simples para comparar el efecto de la eficiencia, nos vamos a dar cuenta que el proceso, es decir, mover el agua simplemente, nos va a tener una demanda de energía de 127.000 pesos al año, 127 megawatts al año, lo que va a representar un costo de más o menos 10 millones de pesos en el año. Eso es el valor del proceso. ¿Ya? El proceso en sí es lo que cuesta, eso es lo que cuesta el proceso, y ahora va a entrar, va a depender, el valor final va a depender del equipo que accione este proceso. Por ejemplo, en el caso de un motor de eficiencia estándar, ¿cierto? Si lo hacemos, y este motor tiene una eficiencia de 91,2%, un motor relativamente eficiente, ya este motor, el proceso nos va a costar 11,17, ¿no es cierto?, millones de pesos. Es decir, casi 1 millón de pesos más por solo el hecho de la operación y la pérdida de eficiencia en el motor. Y si utilizamos un motor de eficiencia premium, ¿no es cierto?, IE3, mismo motor, misma potencia, pero en eficiencia premium, ¿cierto?, el costo es de 10 millones, ¿no es cierto?, 880.000 pesos aproximadamente. ¿Ya? Es decir, tenemos un ahorro, ¿no es cierto?, vamos a lograr un ahorro, en este caso, de 290.000 pesos al año, solo por el hecho de haber elegido un motor más eficiente. Y esto, obviamente, esto es un proceso relativamente pequeño. Si tenemos procesos más grandes, como los que se utilizan en la minería, los volúmenes de ahorro en dinero, en energía y en dinero, son cada vez, se vuelven cada vez más importantes. ¿Ya? La eficiencia energética en motores de corriente alterna se clasifican, ¿no es cierto?, en estos 3 niveles, ¿no es cierto?, eficiencia estándar,
alta eficiencia, eficiencia premium y eficiencia super premium. Ya se proyecta la creación de un nivel quinto de eficiencia para motores, todo esto en aras de hacer que los procesos sean cada vez más eficientes. Ustedes se pueden dar cuenta de que la eficiencia de los motores va aumentando a medida que va aumentando la potencia nominal del motor, y por lo tanto a medida que el motor es más grande cuesta también hacer que el motor sea más eficiente. Sin embargo, al tener potencias mayores y mayores eficiencias significa que los ahorros de energía y por lo tanto de dinero también se vuelven importantes. ¿Ya? Las máquinas eléctricas las podemos clasificar en estos tres grandes grupos: motores de corriente continua, corriente alterna trifásica y máquina monofásica. Esto ya como ingeniero y que ya pasamos por estos cursos de máquina, ya lo sabemos, y nuestro foco está principalmente en esta parte, ¿no es cierto?, en el motor de jaula de ardilla, que es el principal motor utilizado en la industria, y cómo hacemos que este equipo, ¿no es cierto?, sea más eficiente. ¿Ya? Y para eso entonces entra en juego otro tipo de motor, que es el motor de reluctancia, ¿ya? Y este motor de reluctancia es el que entrega el potencial incremento en la eficiencia energética, o potencial reducción de pérdida, que haría posible lograr estos nuevos niveles de exigencia en eficiencia energética. ¿Ya? Motor jaula de ardilla, si hay alguno para recordarle, ¿no es cierto?, lo que vieron en la universidad, su nombre es porque las bobinas del rotor, ¿no es cierto?, tienen un diseño especial, ya que está compuesto por barras de material conductor, y por lo tanto no hay conexión eléctrica directa entre el estator y el rotor, y la energización se realiza por inducción. Sin embargo, la presencia de estas barreras hace que efectivamente, al haber circulación de corriente, se tenga pérdidas Joule del tipo I²R, que pueden ser eliminadas si que uno cambia la topología de máquina. ¿Ya? Las pérdidas en las máquinas eléctricas, ¿no es cierto?, se pueden ver aquí más o menos en esta figura. Tenemos las pérdidas de cobre en el estator, que son debidas a la circulación de corriente en la bobina del estator, pérdidas en el núcleo, ¿no es cierto?, tanto de estator como rotor. ¿Ya? Estas pérdidas se deben a la circulación de corrientes en el rotor, se recordarán, corrientes parásitas e histéresis, pérdidas en el cobre de rotor, pérdidas por roce y ventilación, y pérdidas diversas, ¿no es cierto?, que este es el bolsillo payaso donde le echamos la culpa de todas las pérdidas que no podemos cuantificar directamente con modelos matemáticos. ¿Ya? De todas las pérdidas que tenemos acá, las que podemos trabajar considerablemente son, bueno, las pérdidas en el cobre del estator, eligiendo mejores materiales para la construcción de las bobinas, las pérdidas en el núcleo también, ¿no es cierto?, a través de un mejor material, y utilizamos también la laminación. Pero todas estas pérdidas, tanto la del cobre del estator como las pérdidas en el núcleo, pueden ser reducidas pero no eliminadas. Sin embargo, las pérdidas del cobre en el rotor pueden ser eliminadas si es que cambiamos la bobina, si es que sacamos la bobina del rotor, y es posible sacar la bobina del rotor. ¿Ya? Las pérdidas por fricción y ventilación, esto corresponde a elementos mecánicos que, digamos, escapa de nuestras capacidades, y la forma de reducir estas pérdidas por fricción y ventilación tiene que ver con un adecuado uso de los rodamientos, con un adecuado funcionamiento del ventilador, en fin. ¿Ya? Estas pérdidas se distribuyen más o menos de esta forma. ¿Ya? Tenemos que las pérdidas por roce y ventilación y las pérdidas en el núcleo son esencialmente constantes, ¿ya? Y las pérdidas diversas, estas son normalmente proporcionales al cuadrado de la carga. Y luego tenemos las pérdidas I²R. Si ustedes se fijan, estas pérdidas I²R son proporcionales también al cuadrado de la carga, y se vuelven muy importantes, sobre todo en operaciones sobre el 75% de la carga nominal, ¿ya? Y cuando el motor opera en sobrecarga, ¿no es cierto?, estas pérdidas se vuelven muy, muy importantes. Entonces tiene mucho sentido que trabajemos sobre las pérdidas I²R, y si podemos reducir las pérdidas en el rotor, cuanto mejor. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a hablar un poquito de la máquina de reluctancia. Una máquina de reluctancia es una máquina sincrónica, ¿cierto? Y al ser una máquina sincrónica es una máquina que gira a una velocidad constante. ¿Ya? Esta velocidad viene dada por la frecuencia de las corrientes que la alimentan y el número de polos que tiene su bobinado. ¿Ya? Y esta máquina, para poder funcionar, para poder operar, funciona, ¿no es cierto?, debe funcionar a esta velocidad constante.
Esto plantea un desafío, puesto que si la máquina se sale de su velocidad de operación, pierde sincronismo y deja de funcionar. Entonces, desde el punto de vista del control, yo debo asegurar que en todo momento ya la tensión que aplico debe estar sincronizada con la posición del rotor. Entonces, este tipo de máquina ya me plantea un desafío, que es que tiene que operar de manera controlada. Para que nos quede más o menos claro la diferencia entre una máquina sincrónica y un motor de inducción, ¿cierto? Aquí lo vemos, en la máquina sincrónica, ¿ya? El rotor gira sincronizado con el campo magnético del estator, mientras que en el motor de inducción el campo magnético desliza respecto del rotor de tal manera que se produzca tensión inducida en las barras y circule corriente y se produzca la conversión de energía. Ya, existen diferentes tipos de máquinas sincrónicas y que se clasifican de acuerdo a la construcción del rotor. La clásica es la máquina sincrónica con rotor bobinado, en que el rotor colocamos una bobina y le inyectamos corriente continua. Desde el punto de vista de la eficiencia energética, esta máquina no presenta necesariamente una mejor eficiencia, puesto que igual vamos a tener pérdidas I cuadrado R en el rotor. ¿Ya? También tenemos la máquina sincrónica con imanes permanentes, que ya desde el punto de vista de eficiencia energética sí ya es mejor, puesto que en el rotor no tenemos bobinas, sino que el campo magnético lo producimos por imanes. Sin embargo, aquí nos aparecen algunos problemas relacionados con la dificultad de construcción y con el precio de los imanes. ¿Ya? Y finalmente tenemos la máquina sincrónica de reluctancia, que funciona con el principio de reluctancia, ¿no es cierto? Y que no tiene bobinas en el rotor, ni tampoco tiene imanes. Desde ese punto de vista, eliminamos completamente las pérdidas I cuadrado R en el rotor. ¿Cómo funciona la máquina de reluctancia? Bueno, esto con este dibujo nos queda clarito, funciona haciendo uso de la tendencia natural que tienen los materiales ferromagnéticos de alinearse con el campo magnético. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, si nosotros diseñamos una estructura magnética en la cual sea difícil colocar campo magnético en una cierta dirección y muy fácil, por ejemplo, colocarlo en otra dirección, ¿ya? Entonces, esta máquina naturalmente va a tratar de alinearse en la posición donde al campo magnético le resulta más fácil. ¿Ya? Por ejemplo, en esta figura vemos que en el eje de cuadratura, que es esta zona que está acá, se encuentra con muchas barreras de flujo, muchas barreras de aire, lo que hace entonces de que el campo magnético trate de no irse por ahí e irse por el eje directo, ¿cierto? Que por esas zonas hay mucha mayor cantidad de fierro y por lo tanto el campo magnético va a tender a circular por esa zona y por lo tanto va a tender este rotor naturalmente en alinear su eje directo con el campo magnético que produzca el bobinado estator. ¿Ya? El desempeño de la máquina de reluctancia está muy ligado al dimensionamiento y la forma que tengan estas barreras de aire, ¿ya? O barreras de flujo. Y existen distintos diseños que se proponen en la literatura y los diseñadores de máquinas. Por ejemplo, aquí tenemos barreras cuadradas, ¿no es cierto? Aquí tenemos barreras semicuadradas con algo de curva, aquí tenemos barreras completamente curvas, también va variando el ancho, ¿no es cierto? El ancho de los caminos de flujo para evitar saturación. Hay varios grados de libertad en el diseño que hacen, ¿no es cierto?, de que el desempeño de la máquina pueda verse modificado. ¿Ya? Dentro de las ventajas de la máquina de reluctancia tenemos que solo hay hierro y cobre, ¿no es cierto?, y no hay imanes, por lo tanto el rotor es de fácil construcción, son máquinas eficientes dado que no hay pérdidas ya en el rotor, ¿ya? Son confiables y robustas, puesto que el rotor no se va a quemar, es puro fierro, ¿no es cierto?, no hay riesgo de cortocircuito, porque, digamos, el rotor es puro fierro, ¿ya? Entonces funciona, es básicamente un fierro que está girando, entonces desde el punto de vista de funcionamiento resultan ser muy confiables y muy robustos. Sin embargo, dentro de las desventajas es que operan con bajo factor de potencia, esto porque yo a la máquina necesariamente le tengo que inyectar excitación externa para poder generar el campo magnético, a diferencia de la máquina de imanes permanentes, por ejemplo, donde la excitación es provista por los imanes. No hay excitación interna, ¿no es cierto?, precisamente porque al no haber imanes, la excitación debe ser provista por la red, y eso significa que debo operar con un control de corriente, de tal forma de tener una corriente que la destine yo a la producción, al control del torque, ¿cierto? Y la otra componente de la corriente la debo destinar al control del campo magnético. ¿Ya? Y por lo tanto su uso debe ser con convertidores de potencia de tipo controlado. Bien, entonces, utilizando esta máquina de reluctancia, nos preguntamos cuánto mejora la eficiencia al cambiar el rotor de una máquina de jaula de ardilla por un rotor de reluctancia.
Aquí la idea es, bueno, en la máquina de reluctancia el estator es exactamente igual, el estator de la máquina de reluctancia con el estator de la máquina de inducción, y por lo tanto si cambiamos solo el rotor, veamos qué nos pasa. Y lo que hicimos fue tomar un rotor, una máquina comercial, un motor eléctrico comercial, ¿cierto? Ahí están los datos, un motor jaula de ardilla, 5,5 kilowatts, 6 polos, 50 Hz, de eficiencia, de alta eficiencia, ¿no es cierto? IE3, y lo que hicimos fue sacar el rotor, realizar las pruebas, identificar, ¿no es cierto?, cuánta es la eficiencia de operación del motor, sacar el rotor y reemplazarlo por un rotor que diseñamos nosotros, ¿no es cierto?, y que lo construimos y simplemente lo reemplazamos. Las mismas dimensiones externas, mismo diámetro, mismo largo, la diferencia está en el diseño del rotor. Y lo reemplazamos y realizamos las pruebas de evaluación. Y nos encontramos con lo siguiente. Variaciones en la curva característica de torque en función del ángulo de corriente, ¿no es cierto? Si esto opera con corriente controlada, ¿ya? Entonces nos encontramos que efectivamente el motor jaula de ardilla es capaz de desarrollar más torque que el motor de reluctancia si es que la corriente se mantiene constante. Es decir, si yo limito el valor de la corriente, entonces el motor jaula de ardilla produce más torque que el motor de reluctancia. Lo mismo ocurre con las potencias. Si se fijan, la potencia activa que desarrolla el motor jaula de ardilla también está por sobre la potencia que desarrolla el motor de reluctancia. Pero la eficiencia, ¿cierto? La línea azul representa al motor de reluctancia, ¿cierto? La eficiencia es considerablemente mayor en el motor de reluctancia que la eficiencia en el motor jaula de ardilla. Pero hoy surge la pregunta, bueno, ¿qué hago con tener un motor más eficiente si va a desarrollar menos torque o menos potencia? Entonces, y la verdad es que si el resultado nos dice de que si yo logro si yo aumento la corriente, es decir, si inyecto más corriente ahora en el rotor, voy a poder desarrollar el mismo torque, ¿no es cierto? Pero la eficiencia sigue siendo mejor. ¿Cómo logramos eso? Bueno, se prueba un perfil, ¿cierto?, de torque, un perfil, digamos, donde el motor funciona tanto como motor y también como freno. Este perfil de torque está tomado de una aplicación de un camión, del torque que desarrolla un camión, y aplicamos este perfil donde frenamos en una parte y luego impulsamos en otra y luego volvemos a frenar y volvemos a impulsar, ¿ya? Y el motor, tanto el caso del motor con imanes, el motor de reluctancia como el motor jaula de ardilla deben desarrollar la misma performance, ¿ya? Es decir, realizar estos mismos torques a una misma velocidad, ambos casos lo mismo. Y al hacerse eso, ¿no es cierto?, con distintas estrategias de control, se encuentra de que el motor de reluctancia, ¿cierto?, el motor de reluctancia es capaz de regenerar más energía, ¿no es cierto?, que el motor jaula de ardilla cuando operan con control de campo orientado, o sea, con control vectorial. Y ahí cuando funciona como motor, ¿no es cierto?, el motor de reluctancia efectivamente consume, ¿no es cierto?, o toma menos energía que el motor jaula de ardilla cuando opera con este control vectorial. ¿Ya? En el caso, si el motor operara, por ejemplo, en control B partido por F, con control escalar, los resultados son mejores. ¿Ya? Tengo mayor regeneración también en el motor de reluctancia, y también tengo menor consumo, ¿cierto? Sigo teniendo menor consumo cuando esto funciona como motor. Las cosas cambian ligeramente si es que ahora utilizo un control DTC, con control directo de torque. ¿Ya? Donde ahora sí tengo que el motor jaula de ardilla va a tener un menor consumo que el motor de reluctancia. ¿Ya? Esto aquí se debe a que en el control DTC yo opero con flujo constante, ¿no es cierto? En cambio, en el caso de control con campo orientado, la estrategia de control modifica el flujo en función de la carga. Entonces, por esa razón es que en este caso, ¿no es cierto?, tenemos un mejor desempeño para la jaula de ardilla. Aquí hay más curvas que muestran, ¿no es cierto?, la operación a igual requerimiento de potencia mecánico, es decir, moviendo la misma carga. Aquí se muestra, ¿no es cierto?, cómo el motor, la potencia mecánica es la misma para ambos casos, jaula de ardilla y motor de reluctancia, para torque 50% el nominal y torque nominal. Ya, se ve claramente que para desarrollar la misma potencia mecánica, el motor de reluctancia debe operar con mayor corriente, pero aún así con esa mayor corriente de operación se tiene de que la eficiencia del motor de reluctancia, que son estas curvas celestes, es siempre mejor que la eficiencia
que el motor jaula ardilla, es decir, moviendo la misma carga, accionando la misma carga, vamos a tener una mejor eficiencia con el motor de reluctancia. Al hacer ahora la prueba estandarizada, de acuerdo a lo que indica la norma IS 60034-2-3, se obtiene que efectivamente en el caso del motor de reluctancia se tienen pérdidas que son cerca de un 4% menor, ¿cierto?, en valor por unidad, y corresponden a solo 2/3 de las pérdidas que tiene el motor jaula ardilla. Es decir, y esto es muy coherente con la teoría, más o menos las pérdidas en el rotor en una máquina eléctrica representan el 30% de las pérdidas totales, y al no tener estas pérdidas en el rotor, para el caso de la máquina de reluctancia, efectivamente las pérdidas son solo 2/3 de las pérdidas que se tienen en un motor de inducción, ¿ya? Y la eficiencia, efectivamente la eficiencia máxima para el caso de la máquina de reluctancia, si ustedes se fijan, es alrededor de un 8% mayor, ¿cierto?, que la eficiencia máxima en el motor jaula ardilla, ¿ya? Y obviamente estos resultados pueden ser mejorados si es que se realiza un proceso de optimización en las barras de este motor. ¿Ya? Conclusiones para este análisis de caso. Bueno, los motores en general presentan una oportunidad de mejora en el uso eficiente de la energía, su diseño, su optimización apunta a la reducción de costos, y por lo tanto también a contribuir a la sustentabilidad energética. ¿Ya? En el caso de lo que hemos evaluado, si bien es cierto el motor desarrolla un 25% menos del torque que el motor con rotor jaula ardilla, ¿no es cierto? La verdad es que al incrementar la corriente en un 13% puedo equiparar esta capacidad de torque, ¿ya? Y aún mantengo una eficiencia menor. ¿Y cuánto es lo que gano en la eficiencia? Bueno, aproximadamente tengo una eficiencia un 4% mayor que el motor de reluctancia cuando desarrolla la misma potencia mecánica. Y con un potencial más o menos, con un potencial de acuerdo a norma IEC de reducción de pérdidas en un 30% respecto de la máquina de inducción, ¿no es cierto?, en el punto nominal de operación. Segundo caso, ¿no es cierto? También, Roberto, disculpe, nos queda poquito, ¿lo alcanzarás a ver más o menos rápido? Estamos casi en el tiempo. ¿Cuántos minutos me quedan de presentación? O sea, te quedan 40, las preguntas. Me quedan las preguntas. Bueno, sí que pero igual voy a pasar 2 minutos. Sí, pero igual tenemos hasta las 5, así que yo creo... Ya tenemos hasta las 5, sí, ya pues. Sí. Tomémonos los 5 minutos de pregunta y después preguntas. Démosle okay. el... No, sí, estas son 4 diapositivas. Vale, bacán. Ya, el segundo caso, ¿no es cierto?, tiene que ver con la incorporación de esta máquina de reluctancia para turbinas eólicas de baja potencia. Ya, nosotros en la universidad llevamos a varios años desarrollando turbinas de baja potencia, y actualmente tenemos un prototipo de 20 kilowatts que está instalado en el campo experimental de la universidad. Y esta turbina utiliza un motor, un generador con imanes permanentes montado en superficie. Y esto es como más o menos el estándar. Casi todas las turbinas de baja potencia, que se mueven entre 1 y 100 kilowatts, utilizan generadores con imanes permanentes montados en superficie. Y en algunos casos se modifica un poco la implementación, haciendo que el imán ya no esté montado en la superficie, sino que esté inserto dentro del rotor. ¿Ya? Cuando tenemos estos generadores montados en superficie, estos tienen una capacidad de producción de torque o de potencia como la que se ve acá. Para el caso del generador con los imanes montados en superficie, ¿no es cierto?, sería una curva de este tipo donde hay un máximo que se alcanza más o menos con un ángulo de corriente estator de 90 grados, ¿no es cierto?, y tenemos ahí este máximo. Pero para poder explotarlo al máximo, yo necesito tener un control de la corriente que me asegure que el ángulo de la corriente, que es el ángulo del vector de corriente respecto de la posición de los imanes, ¿cierto?, sea siempre 90 grados. Básicamente debo operar con factor de potencia variable. ¿Ya? Y en el caso de los imanes insertos aparece una componente adicional de reluctancia, ¿no es cierto?, pero que también requiere que exista este torque, este control activo de las corrientes. En la práctica, esto se ve de la siguiente forma. Cuando uno tiene turbinas de baja potencia, normalmente estas turbinas están controladas a través de un rectificador de puente de diodo. Y el rectificador de puente de diodo asegura que el factor de potencia por desplazamiento sea unitario, es decir, la corriente y el voltaje están en fase, ¿ya? Y cuando están en fase y yo no puedo modificar el factor de potencia, lo que tengo, ¿no es cierto?, es que mi curva de operación ahora ya no puede seguir los máximos, sino que ahora sigue una trayectoria como la que vemos aquí. Para el caso
esto es para el caso del motor con imanes montados en superficie, y para el caso del motor con imanes insertos. Entonces, en esta curva se ve de que en esa condición en particular, cuando el generador, ¿no es cierto?, está conectado a un rectificador de diodos, la potencia que desarrolla el generador va a depender solo de la magnitud de la corriente, ¿ya? Y se tiene esta situación. Fíjense que pudiendo desarrollar potencia nominal, el generador va a desarrollar menos potencia solo por el hecho de no poder modificar el factor de potencia. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Y este es el trabajo que estamos realizando ahora acá, ¿no es cierto? Tiene que ver con modificar la estructura magnética del rotor de tal manera de agregar barreras de flujo, ¿no es cierto?, barreras de aire, ¿no es cierto?, y estas barreras de aire diseñarlas de tal forma de que ahora mi curva de operación en factor de potencia unitario se acerque lo más posible a los puntos óptimos, ¿ya? Es decir, porque al operar en los puntos óptimos, yo me aseguro que estoy haciendo la máxima, sacando máximo provecho de la dimensión y del material. Los resultados que tenemos hasta el momento son eso. Hemos hecho simulaciones por elementos finitos de estos diseños, ¿cierto? Y lo que hemos visto es que si comparamos el diseño que estamos proponiendo, ¿no es cierto?, que esta línea roja que está acá, y lo comparamos con un diseño base, que es un generador montado en superficie, misma cantidad de imán, mismas dimensiones, tenemos, ¿no es cierto?, de que tenemos cerca de un 15% más de capacidad de producción de torque respecto del generador, digamos, convencional. Entonces esa es nuestra apuesta ahora, que es desarrollar un diseño de rotor, optimizando las dimensiones de las barreras de flujo, de tal manera de que podamos acercar esta operación a factor de potencia unitario hacia los puntos óptimos de las curvas de torque, de tal forma de tener un mejor aprovechamiento del material, y de esa forma tenemos una máquina más pequeña que produce más torque o más potencia, o bien una máquina que produce el mismo torque, la misma potencia, pero es más barata. Conclusión en este caso, ¿cierto?, que es factible mezclar el desempeño de esta máquina de reluctancia y la de imanes permanentes, ¿ya? Y que en los diseños que hemos propuesto, en el estudio que hemos propuesto, logramos tener un 12% más de potencia que el modelo base, utilizando las mismas dimensiones y la misma cantidad de imanes. Eso, gracias, disculpen que me haya pasado un poquito. Tranquilo, está bien. Muchas gracias, Roberto. Sí, al final salió rapidito la última parte. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto del trabajo? Yo quisiera preguntar, tomando en cuenta que también me tengo que ir a las 4:15 que tengo clase. Primero que nada, Roberto, muchas gracias por tu presentación, muy interesante, didáctica. Me recordó muchos cursos en la universidad que me había olvidado, pero estuvo bueno para recordar. No sé si eso es bueno o malo, porque siempre las presentaciones las hago así didácticas porque a la gente se le olvida esto, y esto es como bien básico. Entonces yo digo, todos hablan de cosas muy punta de lanza y yo vengo con cuestiones muy básicas, pero bueno, igual hacemos cosas. No, sí, está muy interesante y motivadora. Mira, dos preguntas súper puntuales respecto al tema cuando ustedes diseñan el rotor y ese tema, así que yo ahí logro captar que tienes mucho grado de libertad, etcétera. Entonces ahí subyace, digamos, problema de optimización, algo de ese estilo. Me gustaría preguntarte cómo lo hacen o qué software utilizan para el tema del diseño y para el problema de optimización, si nos puedes como dar más detalles de eso. Y lo otro, lo que me llamó la atención es el tema del campo experimental, si nos pudieras contar de qué se trata, dónde está, donde mostraste, digamos, la turbina eólica. Eso. Sí, gracias, Claudio. Mira, efectivamente, en diseño de máquina va a depender del tipo de máquina. La máquina de reluctancia en particular te da la posibilidad de optimizar mucho las geometrías de las barreras de flujo principalmente. O sea, más o menos la tendencia o lo que muestra la literatura es que tú tienes que tener más o menos 50% aire y 50% fierro para que una máquina te resulte bien eficiente. Pero la forma en que tú distribuyes ese 50% aire y 50% fierro te va a marcar si es que ganas unos ciertos porcentajes más de producción de torque o no, pero por otro lado puedes ir perdiendo desempeño a través de que vas ganando torque Coggin. ¿Ya? Hay una serie de cosas. Los métodos para optimización son normalmente los estándares, algoritmo genético, Monte Carlo, alguna modelación, alguna optimización analítica si es que el modelo está lo suficientemente simplificado, pero por ahí va, ¿ya?
Lo que más se reporta actualmente en la literatura relacionado con la optimización de estructuras magnéticas tiene que ver con métodos de algoritmos genéticos, donde aquí el desafío está en la codificación del método, puesto que, como tú dices, son tantas las variables que de repente que generar el, ¿cómo se llama? El genoma. Genoma se llama la palabra, ¿no es cierto? ¿No? ¿Sí? Generar el genoma puede a veces resultar complicado. Nosotros hicimos alguna vez, intentamos hacer con una colega acá que trabaja en optimización por algoritmos genéticos, pero cuesta porque hablamos lenguajes distintos, entonces hay que entender los problemas que quiere uno con el otro, entonces cuesta hacerlo. Lo que nosotros hacemos en optimización acá es avanzar en una modalidad de prueba y error, ¿no es cierto? O Monte Carlo, donde vamos viendo pruebas de sensibilidad en distintos parámetros que ya más o menos sabemos cuáles son los parámetros más sensibles a las modificaciones, y ahí vamos probando, ¿no es cierto?, con algunos cambios, porque también, si bien es cierto, hay sensibilidad, pero también nosotros como construimos en la construcción, o sea, si te dice, si tu resultado es que algo por medio milímetro te mejoras el desempeño, de repente lograr ese medio milímetro en un fierro, en una chapa de fierro, la verdad es que no es tan fácil, ¿ya? Y respecto de la segunda pregunta, del campo experimental, sí, la universidad tiene un campo experimental en la comuna de Padre Las Casas, creo. Está alrededor de como 13 kilómetros del campus central de la universidad, y ese campus pertenece a la pertenece a la Facultad de Ciencias Agronómicas y Forestales, algo así es el nombre. Y hemos tenido nosotros una buena colaboración con ellos en el grupo de investigación junto con el Departamento de Ingeniería Mecánica para el desarrollo de estas turbinas eólicas, y actualmente tenemos la turbina instalada allá. ¿Ya? La turbina está operativa, es un centro experimental donde podemos hacer cosas, podemos hacer pruebas. Es una turbina de 20 kilowatts cuyas palas se construyeron aquí, fueron diseñadas acá en la universidad y se construyeron y se ensambló acá. El generador que actualmente utiliza es un generador que se compró a China hace mucho tiempo, cuando todavía no teníamos desarrollado la capacidad de diseño y construcción de generador. Esperamos en un futuro poder diseñar y construir un generador y ponerlo en un nuevo prototipo. Nuestro objetivo está ahí en estas turbinas de potencias bajas y medias por ahora. Muchas gracias, Roberto. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una preguntita. Una simple cuestión que me llamó la atención. Hola, Roberto. Hola, Guillermo. Ahí cuando vi la última gráfica, yo no soy un especialista en máquinas, pero me llamó la atención lo que he visto cuando hay máquinas síncronas de reluctancia asistidas, creo que se llaman cuando tienen imanes. Generalmente los ponen entre las barreras de flujo insertos. ¿Qué diferencia hay o qué ventaja y desventaja hay con ponerlos en la superficie y esos otros modelos que lo tienen insertos en las barreras? Sí, bien, Guillermo, gracias. Sí, efectivamente, la máquina de reluctancia asistida con imanes permanentes tiene los imanes en esta zona, aquí, ¿ya? Y eso es porque este tipo de máquina, la función que cumple el imán no es la de producción de campo magnético o de excitación principal, sino que su función es la de saturación. Busca saturar los puentes magnéticos, que son pequeños pedacitos de fierro que van aquí para asegurar la integridad estructural de la máquina, ¿ya? Entonces, lo que hace el imán en la máquina de reluctancia asistida, ¿cierto?, es saturar esos puentes de fierro y así hacer que estos puentes de fierro, que están hechos de fierro, se comporten como aire, ¿ya? Por lo tanto, su función principal no es la de excitación. En cambio, acá lo que nosotros estamos haciendo es tomar una máquina que es de imanes permanentes, ¿cierto?, y agregarle una componente de reluctancia, ¿ya? Por lo tanto, aquí nuestros imanes tienen la función de excitar, ¿no es cierto?, la máquina, ¿ya? En estricto rigor, aquí nosotros tenemos una máquina de imanes permanentes. La que tú comentas, Guillermo, es una máquina de reluctancia asistida con imanes. Lo que nosotros podríamos decir es que esta es una máquina de imanes, ¿no es cierto?, potenciada con reluctancia. Entonces, el fuerte es ligeramente distinto. Este diseño, digamos, no es mío propiamente tal, sino que yo lo estudié al menos en el doctorado para otro tipo de aplicación, una máquina de flujo axial,
y en Wisconsin el profesor Lawrence la propuso también por ahí por el año 2009, él le llamó Flux Intensify Machine, puesto que tiene algunas otras características esencialmente destinadas al uso eficiente de los imanes. ¿Ya? Pero la respuesta más clara a tu pregunta es que en este caso el imán cumple una función principalmente de excitación, mientras que en el caso de la máquina de reluctancia asistida con imanes, el imán cumple una función de saturación de los imanes. Básicamente lo que logra es estabilizar la curva de inductancia. Perfecto, perfecto. Podría decirse que es una máquina síncrona reluctancia pensada para generar, para utilizarla como Exacto. generador. ¿Eso? Perfecto, me quedó Exacto. claro. De hecho, a ver, esto es bueno o malo, porque el diseño, por lo que hemos visto, este diseño apunta a un nicho muy particular, que son esas aplicaciones donde tienes generadores conectados a rectificadores de diodo. ¿Ya? Si tienes un rectificador controlado, ¿no es cierto? Un rectificador con control activo de la corriente, la verdad es que no tienes, o sea, si la usas bien, igual va a funcionar bien, pero la verdad es que en ese caso vas a operar en el óptimo independiente del diseño de la máquina. Perfecto. Muchas gracias, Roberto. Vamos ahora con la última presentación entonces, Miguel. Mía, ¿cierto? Sí. Sí. Gracias. Gracias. Oye, me quedó una por pregunta gracias. para Roberto. Se me quedó Rapidito, una ponle. pregunta. Ya, ponle. Le quito 2 minutos a mi presentación. Gracias, Roberto, por... vamos a tener pesadilla ahora a todos los que queremos olvidar los flujos magnéticos, los campos rotatorios. Oye, no, que tú hablaste, mencionaste algo del punto de vista de la estructura del rotor. Entonces, esto de hacer esos huecos en el rotor, ¿hay algún compromiso desde el punto de vista estructural para la máquina o no? Sí, es que efectivamente al meterle aire, lo que tú haces que el rotor pudiera comportarse después como una esponja. Entonces, al modificar esta estructura, efectivamente después del diseño acá tienes que, en todas las máquinas se hace, pero en este caso el análisis estructural mecánico resulta ser crítico. ¿Ya? En el caso 1 que mostramos, nosotros gastamos bastante tiempo con los mecánicos en asegurar que estructuralmente la máquina iba a funcionar, ¿ya? Que iba a ser capaz de soportar la fuerza centrífuga y además que iba a ser capaz de soportar el torque de reacción que se produce en el rotor. Si, aquí nosotros igual estamos... Esto funciona con lo más básico de la ingeniería, la tercera ley de Newton, ¿no es cierto? Acción y reacción aquí funciona. O sea, si el torque te produce, o sea, se produce un torque que te empuja para acá, el otro torque actúa en sentido contrario de las chapas, y si dejaste muy débil las chapas, se van a doblar. Entonces hay que asegurar que eso no vaya a pasar. Sí, se asegura, y ahí hay otros temas que también estamos viendo alguna investigación de qué manera rellenar estas barreras, estos huecos de aire, rellenarlos con algún material que me apoye en mantener la integridad mecánica, ¿ya? Que no sume mucho, que no sume peso, que no sea conductor eléctrico, ¿cierto? Sino pero que me apoye en la integridad mecánica. Excelente, gracias. Vale, gracias. Ya. ¿Cómo lo hago, Diego? Aquí. Tienes para compartir, ¿Tengo está que habilitado compartir? para todos los participantes, sí. Ya. Y aquí pongo... ¿Dónde está el menú de compartir? Al medio debe verse con un botón verde. Ah, aquí está, que lo tenía en otra visión. Ya. Aquí sí. Screen 2. Ese. Ahí sí. Ahí está, perfecto. Sí, se Súper. ve bien. Ya. Bien, son 20 minutos. Bueno, la verdad, el tema que les voy a presentar es principalmente lo que dedico la investigación, ¿ya? Pero en algún punto de esto la idea es también encontrar las intersecciones con el tema de las microredes, la agricultura, ¿cierto? Y
lo que le da el título al proyecto, ¿ya? Lo primero, creo que no sé si Diego o Claudio lo mencionaron, pero con Diego y Claudio estamos trabajando en echar a andar un laboratorio, ¿ya? Donde trabajamos 4 académicos hasta el momento. Daniel, me parece que Daniel no está ahora en la sesión, ¿ya? Es el laboratorio de sistema de conversión de potencia eléctrica. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, son principalmente los temas de cada uno, en qué es lo que trabaja en investigación, y de ahí vamos desarrollando temas comunes al interior del laboratorio, ¿ya? Entonces, el área mía, por ejemplo, es más orientada a lo que es los sistemas de transmisión flexible, mezclado con electrónica de potencia, ¿cierto? Y el control, ¿ya? También algo tiene energías renovables. Diego se mueve en otras áreas, al igual que Daniel y Claudio, ¿ya? Y de esa forma pensamos ir orientando el trabajo de este laboratorio, que todavía existe en la web solamente, ¿ya? A partir de mediados de este año esperamos contar con un espacio físico donde ya ir metiendo los equipos y a los estudiantes que ya estamos empezando a tener en la universidad. Con respecto al tema en particular, ya voy a hablar primero un poquito de lo que es los aspectos básicos del control de frecuencia y la estabilidad, ¿ya? Y luego algunas aplicaciones del control de inercia virtual, ¿ya? Entonces, el problema del control de frecuencia, ¿ya? Básicamente, desde el punto de vista del sistema eléctrico, ¿ya? De la forma más simple que se puede ver, es un problema de balance, ¿ya? Principalmente entre generación y carga, ¿ya? Entonces aquí esto lo ejemplifica desde el punto de vista de un estanque, ¿cierto? Y el nivel de agua, ¿ya? Si tenemos mayor generación, ¿cierto? El nivel se nos va hacia arriba, es decir, nos desviamos de la frecuencia, ¿ya? Y si tenemos mayor carga que generación, ocurre lo mismo, pero hacia abajo, ¿ya? Entonces la idea del control de los generadores, en particular para la frecuencia, es mantener la frecuencia lo más estable posible, ¿ya? Eso se hace de distintas maneras. Aquí el foco de lo que voy a presentar ahora está orientado a los métodos continuos, ya principalmente lo que es control primario de frecuencia, ¿ya? El control primario ya lo podemos dividir en distintas etapas, ¿ya? Pero principalmente siempre se refiere en términos generales a los 30 primeros segundos, ¿ya? Para sistemas grandes, ¿ya? A los 30 primeros segundos, donde a pesar de tener una ventana de tiempo relativamente corta, ya podemos identificar 3 instantes importantes, ¿ya? Uno primero, que es el periodo en el cual el sistema queda expuesto exclusivamente a las inercias que están presentes en la red eléctrica en ese momento, ¿ya? Es decir, a las máquinas rotatorias. Un segundo instante de tiempo en el cual los mecanismos de control primario comienzan a actuar, ¿ya? Hasta que finalmente logran estabilizar la frecuencia, ¿ya? Luego viene lo que se conoce como el control secundario, es decir, llevar la frecuencia lo más cercano posible a su valor nominal de vuelta, ¿ya? Entonces, aquí el punto interesante de la ventana de tiempo del control primario, ¿ya? Es principalmente los 2 primeros instantes de tiempo, ¿ya? Es decir, cuando el sistema simplemente queda expuesto a la inercia, ¿ya? Y luego, una vez que ocurre esto, comienza el control primario de cada uno de los generadores a acomodarse, ¿cierto? A este nuevo estado de operación. Del punto de vista del control, ¿ya? En la práctica, el control primario de frecuencia está desarrollado de manera local en cada unidad, ¿ya? Por los que se conocen como los reguladores de velocidad, ¿ya? O los governors en inglés, ¿ya? El governor simplemente lo que hace es, de alguna manera, tiene una medición que puede ser simple ya o más compleja, dependiendo de medir frecuencia y velocidad, ¿cierto? Aquí lo que se muestra es una medición directa de la velocidad, ¿ya? Y se le da una velocidad de referencia, y finalmente este controlador lo que actúa es sobre en este caso, sobre la válvula, ¿ya? De un motor diésel, en este caso, ¿ya? Que sería el motor primario de este sistema de generación, ¿ya? 2 métodos de control clásicos, ya, el método isócrono y el método Drup. Ya algo mencionaron, o es la misma idea del control Drup que se utiliza con los inversores también, que
es básicamente el mecanismo de control que permite repartir la carga entre distintos generadores, ¿ya? El control isócrono es un control fijo de frecuencia que no varía y no se comparte la carga, sino que es un inversor, en este caso un generador, el que establece un valor de frecuencia fijo, ¿ya? Del punto de vista de la estabilidad, ¿ya? Del punto de vista de la estabilidad, lo más importante, ¿ya?, en lo cual nos vamos a fijar, es que el transiente de frecuencia, ¿ya?, en esa ventana de tiempo que yo les mencioné, principalmente está determinado por la inercia, ¿ya?, y por ciertas características del control primario, ¿ya? Y la inercia responde única y exclusivamente a la masa, ¿cierto?, de los sistemas rotatorios que están generando en ese instante de tiempo, y las características del control primario van a variar dependiendo de cuál es el tipo de motor primario que tengamos, ya si lo que vamos a accionar es una válvula de vapor, una válvula de combustible, etcétera, ¿ya? Y cómo están sintonizados los controladores, ¿ya? Todo eso influye, y cómo están coordinados entre sí. Entonces el rol de la inercia, ¿ya? Aquí también, digamos, esto se explica de una manera muy, muy, muy básica, ¿ya? Si nosotros miramos la ecuación, ¿ya?, simplificada del eje de una máquina eléctrica, ya donde tenemos la inercia rotatoria y la primera derivada de la velocidad, ¿cierto?, asumiendo un shaft mecánico, digamos, ideal, ¿ya? Entonces simplemente esto responde al balance de la potencia mecánica por un lado, y la potencia eléctrica, ¿cierto?, la carga por el otro, ¿ya? Cualquier diferencia entre estas potencias va a dar origen a una aceleración, ¿ya? Entonces aquí el parámetro de la inercia, ¿ya?, es finalmente lo que caracteriza, ¿cierto?, cómo son esas aceleraciones, ¿ya?, si son muy abruptas o son más suaves, ¿ya? Es decir, si consideramos estos dos casos, ¿cierto?, en el caso de la línea segmentada tenemos una inercia mayor, ¿ya?, donde a la perturbación del sistema responde con una desaceleración un poco más suavizada, ¿ya? También vemos que la inercia, y esto es importante después cuando uno sintoniza la máquina sincrónica virtual, por decirlo de esa forma, ¿ya? Aquí es importante ver que si solamente nos concentramos en la inercia, ¿ya?, en este ejemplo simple, ¿ya?, vemos que se logra el efecto de suavizar, ¿ya?, la primera caída en este desbalance de frecuencia, pero el sistema se vuelve más oscilatorio, ¿ya? Del punto de vista de una microred, podemos poner un ejemplo típico de una microred diesel, es decir, tenemos una serie de generadores, ¿ya?, que puede ser uno incluso, ¿ya?, no necesariamente un grupo de generadores, ¿ya?, una fuente de energía renovable que se asume desde el punto de vista de la modelación de los flujos de potencia como una potencia variable, ¿cierto?, y un centro de cargas, ¿ya? Entonces, para poder hacer la técnica de control, que lo que hace es agregar potencia inercial para simular una inercia virtual en el sistema, ¿ya?, necesitamos algún sistema de control, ¿ya? Y en este caso se ejecuta mediante un sistema de almacenamiento de energía, pero básicamente lo que se requiere aquí es un convertidor electrónico de potencia, que es la interfaz entre lo que hay hacia atrás. En este caso podemos pensar en un sistema de batería, ¿ya?, pero es el inversor quien me da la característica, ¿cierto?, de la rapidez de inyección de potencia para emular una potencia inercial. ¿Ya? Entonces, una estrategia, ¿ya?, es, aquí tenemos el punto de vista de diagramas de bloques, ¿cierto? Tenemos entonces el punto de conexión, ¿cierto?, a la red de este sistema, ¿ya? Entonces, con un sistema PLL lo que podemos hacer es identificar, o cualquier otro sistema que permita identificar la frecuencia, y aquí entramos al bloque de respuesta inercial, y también un bloque de potencia de amortiguamiento, ya que es lo que permite disminuir estas oscilaciones que yo les mostraba en la curva segmentada, porque si solamente, ya hemos visto que si solamente alteramos la inercia total del sistema, ¿ya?, logramos disminuir la primera caída de frecuencia, pero el sistema se vuelve más oscilatorio. Por lo tanto, si queremos recuperar
si queremos recuperar o entrar a la banda de estabilidad que teníamos originalmente, al mismo tiempo que cambiamos la inercia, tenemos que poner más amortiguamiento en el sistema, ¿ya? Y eso se puede hacer de manera fija o dinámica, ¿ya? Entonces, en este caso, el control más simple es hacerlo de manera fija, ¿ya? Fija, ¿qué quiere decir? Que los parámetros en esta ecuación, ya los parámetros KBI, por ejemplo, y KBD, que vienen a representar a la inercia virtual, el KBI, y el damping virtual, en este caso el KBD, son fijos, ¿ya? Se sintonizan por un determinado criterio y digamos, la acción de control queda sujeta a los valores constantes de estos parámetros, ¿ya? Aquí vemos esto tiene ventaja y desventaja, ¿ya? Una de las desventajas, que es lo que da origen después a los sistemas de control que utilizan variación de estos parámetros y no dejarlos fijos, está en la inercia principalmente, ¿ya? ¿Y por qué? Porque aquí vemos que una inercia variable, ¿ya?, nos evita el problema de la oscilación, digamos, de esta oscilación inexistente anteriormente. Es decir, yo aumento la inercia, logro disminuir la primera caída de frecuencia, pero agrego oscilación al sistema, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí vemos con este ejemplo simple, si partimos con una inercia fija hasta un determinado instante de tiempo y luego la reducimos, ¿ya?, lo que logramos básicamente es suavizar la caída de frecuencia durante el primer instante de tiempo, y luego, cuando ya no necesitamos más la gran inercia para disminuir esa primera caída inicial de la frecuencia, la podemos reducir o simplemente quitar y dejar el sistema con la inercia original que traía, ¿ya? Y de esa manera nos evitamos estas oscilaciones aumentadas producto de seguir operando con una inercia mayor constante, ¿ya? Entonces, aquí vemos que hay dos preguntas que nacen inmediatamente. Aquí me voy a adelantar, simplemente me voy a concentrar en las preguntas, ¿ya? La primera que les venía comentando, ¿ya?, es lo de la inercia variable. Y así, si nos preguntamos por la inercia, también puede ser el amortiguamiento, ¿cierto?, el damping, ¿ya? Si originalmente las características de torque, amortiguamiento o de inercia que provee una máquina pueden quedar determinados de manera fija, producto de cómo está siendo controlado ese generador, ¿cierto?, con un control primario de frecuencia que es constante en el tiempo, más la inercia que ya es fija por las características propias de la máquina, ¿ya? Si podemos hacer eso de manera virtual, los parámetros de inercia y amortiguamiento no necesariamente tienen que ser constantes ahora, pueden variar en el tiempo, es decir, tenemos ahí una acción de control que podemos explorar, ¿ya? Y la otra pregunta que nace, bueno, si aquí volvemos a la ecuación anterior, la potencia de damping, si ustedes se fijan, principalmente la potencia de damping se produce, ¿ya?, al tener esta diferencia de frecuencia, es decir, yo tengo una frecuencia de referencia, el F asterisco, ¿cierto?, y hago la diferencia con la frecuencia actual, ¿ya? Entonces, mientras yo no llegue a la frecuencia de referencia, ¿ya?, voy a tener ahí una acción proporcional a esta diferencia, ¿ya? Pero entonces yo tengo que conocer de antemano cuál es mi frecuencia de referencia, ¿ya? Lo cual no es una tarea sencilla cuando tenemos un sistema eléctrico que opera con generadores en modo Drup, donde la frecuencia final de estabilización va a depender del nivel de carga del sistema, ¿ya? Es decir, si operamos inicialmente a 50,5, ¿ya?, producto de un impacto de carga, podemos estar operando después a 49,8, ¿ya? Y esas variaciones de frecuencia yo no las sé, ¿ya?, porque dependen del impacto de carga o del nivel de carga final del sistema, ¿ya? Por lo tanto, aquí se asume que el F asterisco es conocido, pero no necesariamente eso ocurre en la práctica. Es decir, si yo no conozco este F asterisco, puede que aquí yo tenga un término, ¿ya?, de diferencias en estos variables de frecuencia que no se extinguen en el tiempo, ¿ya?, y por lo tanto tengo un componente de potencia, que finalmente es energía que yo le estoy sacando, en este caso, al sistema de batería, ¿ya?, que es la interfaz que estoy utilizando para inyectar esta potencia a la red. ¿Ya? Entonces, esas dos preguntas
es importante no perderlas de vista, ¿ya? Aquí simplemente lo que quiero mostrar aquí es una forma clásica en la cual se implementan este tipo de sistemas, es decir, en un laboratorio tenemos los sistemas de DSP para emular cada uno de los elementos de la red, ¿ya? Aquí también se pueden emular con máquinas, en este caso se hace solamente a través de inversores, un inversor para emular un generador diésel, otro inversor que emula la máquina sincrónica virtual, ¿ya? Y lo que queremos hacer ahora en el Scope Lab es desarrollar, digamos, fuertemente la filosofía de los sistemas de emulación en tiempo real y de hardware in the loop, ¿ya? Es decir, muchas cosas que se hacen de manera tradicional en el setup experimental, ahora nosotros las queremos traspasar a emulación en tiempo real utilizando ese tipo de esquema, ¿ya? Pero lo vemos como una etapa simplemente para acelerar los procesos de prueba de las técnicas de control, ¿ya? Finalmente antes de llegar a una posible prueba final, ¿ya? Por ejemplo, entonces, algo que se hace normalmente, ¿ya? Y que es para subsanar el hecho de que no se conoce esta frecuencia final de operación, ya podemos trabajar con estimadores, ¿ya? Es decir, aquí lo que hacemos es, tenemos el sistema original, ¿ya? Pero finalmente tenemos algún conocimiento sobre la planta, que es todo el resto del sistema que aquí no se ve, ¿ya? Entonces, de alguna manera, con el estimador, ¿ya? Podemos tener y mientras mejor sea este estimador, mejor es la idea que podemos tener acerca de este término F asterisco que desconocemos, ¿ya? Y que tiene una influencia sobre este término de potencia de damping o de amortiguamiento, ¿ya? Aquí se muestran distintos resultados, que es lo que se logra, es decir, con un sistema de estimación trabajando en modo isócrono, es decir, donde finalmente los términos tienen que llegar a cero, ¿ya? O finalmente trabajando con un estimador con un 6% de drup en este caso, ¿ya? Es decir, si idealmente partimos en un nivel, tenemos que llegar a un nivel distinto, producto de que los generadores están en modo drup, es decir, la frecuencia final es distinta al valor de la frecuencia final. Por lo tanto, la frecuencia de referencia también es distinta, ¿ya? Dependiendo de la dinámica del estimador, llegamos a estos valores con distintas dinámicas, ¿ya? Y eso finalmente es lo que nos permite poder implementar en la práctica este término de potencia de damping, ¿ya? ¿Cómo estoy de tiempo, Diego? Porque quiero mostrar un poco los invernaderos igual. Quedan 6 minutos, eran 25 minutos, no eran 20, así que te quedan 7 minutos más 7 preguntas, así minutos, que perfecto. está ahí bien. Ya. Súper, ya. Entonces, esto me lo voy a saltar, ya. Aquí. Y después, lo último que quiero mostrar, ya, entonces partimos con la máquina sincrónica virtual de parámetros fijos. Luego aparecen inmediatamente dos preguntas, ¿cierto? Es decir, que estos parámetros ya no tienen por qué ser fijos, ¿ya? Y la otra pregunta es digamos, cómo hacemos para operar el damping principalmente, ¿ya? En una red donde no se conoce el valor de la frecuencia final de operación o la frecuencia de estabilización, ¿ya? Y entonces esta sección, digamos, viene a mostrar algunos resultados con respecto a cómo hacemos para variar los parámetros. Bueno, las técnicas de los sistemas autosintonizantes, adaptativos, ¿cierto? Pueden ir variando, pero la filosofía que hay detrás es la misma, ¿cierto? En este caso se hace estableciendo funciones de costo, ¿ya? Y las funciones de costo finalmente lo que hacen, ¿ya? Aquí tenemos los famosos parámetros gamma de las funciones de costo, que nunca nadie dice cómo se encuentran, pero son, digamos, la clave de tener un sistema y cómo modificar su respuesta dinámica, ¿ya? Entonces aquí tenemos los parámetros gamma que entran al algoritmo de optimización en este caso, y este algoritmo nos entrega en este caso los parámetros que puede ser de inercia virtual o incluso damping virtual, ¿ya? En este caso se muestra solo la respuesta inercial. Luego entran a la ecuación de la máquina sincrónica virtual y de aquí en adelante es todo igual a como se había mostrado anteriormente. Y aquí además se muestra el bloque de la estimación, ya que es lo que nos entrega la capacidad de
poder, digamos, operar de manera sin desviarnos mucho dinámicamente, ¿cierto? En el transiente de cómo debiera ser la respuesta ideal del sistema si es que nosotros conocemos con precisión, ¿cierto?, el valor actual de la frecuencia de estabilización, ¿ya?, que es desconocida. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos los tres bloques presentes de lo que les acabo de mostrar, ¿cierto? Los bloques que computan la potencia que debe inyectar, en este caso, este sistema de baterías para emular una máquina sincrónica virtual en el sentido de apoyar el control dinámico de frecuencia, ¿ya? El bloque de estimación, que nos permite trabajar cuando el resto de los elementos del sistema están operando en modo Drup, ¿ya? Y el bloque de optimización, que además nos permite cambiar estos parámetros dependiendo de la operación del sistema, ¿ya? Entonces los resultados que se obtienen son de este estilo, ¿ya? Cuando se hacen pruebas sobre el sistema, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos cómo sería una caída de frecuencia, ¿ya?, que es la línea sólida, sin ningún método de compensación, ¿ya?, es decir, perturbar esta microred, ¿cierto?, este sistema eléctrico pequeño, ¿ya?, con una perturbación de potencia, de carga, ¿ya?, y esta es la forma en que respondería el sistema, ¿ya? Luego tenemos, con línea punteada, ¿cierto?, la máquina sincrónica virtual de parámetros constantes, ¿ya? Es decir, aquí nosotros vemos el efecto de efectivamente lograr disminuir, ¿ya?, el punto mínimo de frecuencia y suavizar la primera caída de la frecuencia con una inercia mayor a la original, producto de la inyección de potencia inercial, pero producto que el parámetro es constante, aquí se aprecia el fenómeno de la oscilación adicional. ¿Ya? Es decir, si nosotros aquí tuviéramos una banda de tolerancia para considerar que entramos a la estabilidad bastante estricta, ¿ya?, estaríamos retrasando, ¿cierto?, el tiempo de recuperación de nuestro sistema, producto de esta gran oscilación y este overshoot que tenemos aquí en la respuesta, ¿ya? Y después se muestran dos casos de sintonización para la máquina de parámetros variables, ¿cierto?, o la máquina autosintonizante, ¿ya? Distintos valores de gamma, ¿cierto?, que son los pesos de la función de costo, ¿ya? Entonces aquí básicamente lo que obtenemos son respuestas intermedias, ya, como cualquier algoritmo, ¿cierto?, con funciones de costo, ¿cierto? Aquí lo que logramos, ¿cierto?, es una respuesta intermedia entre el parámetro fijo máximo que le podemos dar al sistema y el sistema sin compensación, ¿ya? Entonces aquí llegamos a un término medio, ¿ya?, donde logramos una respuesta aceptable, ¿cierto? Pero por otro lado también privilegiamos en este caso el minimizar el costo energético de esta compensación, ¿ya? En honor al tiempo, voy a pasar de largo esto. Aquí, por ejemplo, uno de los... aquí voy a mostrar este último, ¿cierto? Uno de los desafíos aquí es mostrar finalmente cuando nosotros consideramos una ventana de tiempo de operación del sistema. Ya, por ejemplo, aquí la microred que mostré, ¿cierto?, tenía una componente de energía renovable, lo cual aquí en la práctica lo que se hizo fue simular un generador eólico, ya aquí con un perfil de generación bastante exagerado. Entonces aquí es el generador más bien, más que lo que se quiere probar aquí es cómo se pueden compensar las variaciones que inducidas por esta potencia variable, producto de una generación eólica bastante alterada, ¿ya?, más que un impacto de carga en particular, que son estos casos más controlados, ¿cierto?, donde hacemos cambios tipo escalón en un impacto de carga del sistema, ¿ya? Entonces aquí el desafío está en cómo evaluar el sistema, ¿ya? Entonces hay distintas formas de hacerlo. Por ejemplo, una es concentrarse en estos picos máximos, ¿ya? Es decir, mirar acá, ¿cierto?, y ver cuánto se puede minimizar, y lo otro es cuánto se puede minimizar la mínima caída de frecuencia, que eso es importante para cualquier sistema eléctrico. Es decir, hay protecciones que se activan, ¿cierto?, cuando uno se sale de un determinado rango, ¿ya? Por lo tanto, siempre estos picos máximos de desviación de frecuencia es importante evaluar. Y lo otro también da una ventana de tiempo. Lo que podemos hacer también es evaluar hacer la integración total, ¿cierto?, y ver el gasto energético total, ¿ya?, del sistema.
Y aquí me voy a saltar esta parte, aquí, y un desafío interesante, aquí no simplemente lo que hemos hecho es mirar este esquema, ya donde tenemos los distintos elementos, ya, y ver esto como una sola entidad que lo que hace es inyectar potencia a la red, ya, una potencia inercial, por ejemplo. Entonces aquí básicamente lo que vemos es una mirada un poquito más macro del sistema desde el punto de vista de los flujos de potencia activa, ¿ya? Pero si nos vamos más hacia la topología después, ¿ya? De la interfaz que podríamos tener, ¿ya? Podemos llegar a casos como este, como en un esquema de un inversor multinivel, ¿ya? Donde aquí lo que mostramos es un punto de conexión de solamente uno de las fases del convertidor multinivel, donde tenemos aquí 3 celdas, ¿ya? De salida, ¿ya? Entonces estas 3 celdas, básicamente lo que nos entregan son 3 buses DC aislados, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros queremos ahora compensar hacia la red, ¿ya? Eventualmente al interior de nuestra topología de conversión, en este caso, tenemos distintos puntos desde donde sacar esta energía extra que requiere el sistema. Entonces aquí el desafío está en cómo nosotros ahora hacemos conversar esta estrategia de control con una estructura, en este caso, multiinversor o multinivel y de almacenamiento híbrido, ¿ya? Entonces, en ese sentido, las técnicas de control, ya más o menos a lo que me refiero es esto, ¿cierto? Entonces aquí mostramos una de las celdas en particular, aquí las otras están resumidas en estos bloques de acá, por lo tanto tenemos el control de cada celda en particular, pero a su vez ahora tenemos que intervenir el control en particular de cada uno de los elementos almacenadores en cada módulo, ¿ya? Es decir, en cada una de las celdas, ¿ya? Lo cual se puede extender también a un caso de una planta multiinversor. ¿Ya? Aquí el caso del multicelda es simplemente un sistema modular al interior de la topología, pero si lo vemos de una vista más macro, ¿cierto? Una planta fotovoltaica es un sistema multiinversor donde tenemos al interior de una planta múltiples inversores y podemos hacer este mismo ejercicio, ¿ya? Siempre y cuando consideremos el hecho de tener alguna opción de almacenamiento de energía, ¿ya? Entonces, aquí yo creo que también hay mucho por hacer y mirando desde aquí hacia afuera como una microred, que es el caso de que estamos proponiendo en este grupo o principalmente en el proyecto orientado a la agricultura, podríamos trabajar en conjunto. Él ya estás en el tiempo. Dijiste que Estoy en el querías tiempo. ver Sí, lo de la lo del sí, invernadero. lo de invernadero, sí, rápidamente, solo para mostrar. Yo no sé, ¿ahí se ve la pantalla? Sí. Sí, se ve. Ya. Entonces, como grupo aquí en la universidad tenemos un proyecto de invernadero semitransparente. Ya me voy a saltar gran parte, quiero irme más a las fotos ya. Bueno, aquí energía y agricultura hace bastante tiempo ya que están, digamos, en disputa por el terreno, ya entonces las soluciones actuales apuntan a no disputarse más el terreno, sino que compartirlo, ya es decir, por una unidad de suelo lograr producir algún cultivo, pero al mismo tiempo captar energía. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí lo que se muestra a la derecha, ¿cierto? Es un techo semitransparente, entonces se puede ver aquí cómo deja pasar cierta luz, ¿cierto? En el patrón de sombreado que hace en el suelo, a diferencia de la izquierda que aquí tenemos paneles convencionales, entonces si ustedes ven estas franjas de sombra, ¿ya? Son las que se generan al interior del invernadero. En el caso de los paneles semitransparentes ya no tenemos más esas franjas, las únicas franjas pequeñitas que se ven aquí, esas líneas como el cuadriculado que se forma, es producto de los marcos de la estructura. ¿Ya? Entonces esto es mucho más beneficioso para el cultivo. Entonces nuestra solución iba orientada en probar esa solución. ¿Ya? Aquí la foto del granizo es por una granizada súper potente que ocurrió aquí el 2018, ¿ya? Y es algo que nosotros nunca habíamos advertido con el proyecto, pero por ejemplo la instalación piloto que teníamos en Arándano, las únicas plantas de arándanos que se salvaron de la granizada eran las que estaban tapadas con paneles fotovoltaicos.
¿ya? Y ahí se vio en la práctica, digamos, digamos, un beneficio no buscado, que nadie lo advirtió, que es algo a considerar sobre todo para el agricultor, ¿ya? Aquí, yo creo que con esto nos quedamos, simplemente para mostrar a lo que podemos, digamos, echarle mano o considerarlo desde el punto de vista después para la implementación. De aquí lo que hicimos nosotros fue generar este tipo de... ¿ya? Para tener aquí atrás, se aprecia un invernadero control, que es un invernadero clásico, ¿ya? Y estas dos estructuras, que son las que tuvimos que construir para montar los paneles, ¿ya? Entonces, probamos y tratamos de probar las dos, la solución más nueva, que son estos paneles de aquí, que se ve que está todo el techo cubierto con paneles semitransparentes, ¿ya? Es decir, que se puede hacer esto de cubrir todo el techo, producto de que dejan pasar radiación al cultivo, ¿ya? Se pierde en producción energética, ¿ya? Y la otra solución convencional que se venía utilizando, ¿ya? No de manera muy, digamos, difundida o aplicada en la práctica, pero es lo que se conoce en todo el mundo y es lo que eventualmente es más fácil de implementar, utilizar paneles convencionales y más baratos, ¿ya? Y llegar a algún arreglo tipo mosaico, ¿ya? En este caso optamos por lo más sencillo y lo más beneficioso para el invernadero, que era cubrir siempre la mitad del techo superior y dejar la mitad del techo inferior para que entrara la radiación, ¿ya? Y aquí los agrónomos se lucieron ahí haciendo todas las mediciones que corresponden al interior de los invernaderos, ¿ya? Y aquí la otra foto se puede ver la instalación piloto que hicimos, esto es en invernadero y aquí en campo abierto, ¿ya? Sobre las plantas de arándano que yo les comentaba, ¿ya? Entonces estas son instalaciones que tenemos funcionando, ¿ya? Y esta está más a la mano que la de los arándanos, porque esta la hicimos en un predio agrícola, digamos, trabajamos en conjunto con un agricultor, por lo tanto esto hay que ir a visitarlo, queda un poco más atrás mano. Y los invernaderos están en el campus Colchagua de la universidad, por lo tanto está, digamos, un poquito más fácil y más cómodo de trabajar. Bien, eso quería mostrar nomás, Diego. Gracias. Muchas gracias, Miguel, por la presentación. ¿Alguna pregunta a los asistentes? Ahí, Roberto. Sí, gracias Miguel por la presentación. En el tema de la inercia virtual, nosotros acá en la universidad estuvimos intentando hacer algunos trabajos desarrollados con ese tema, y mira, sin ser experto, porque no me escapa un poco de mi área, solo veo más como colega de sistemas de potencia. La inercia, el problema de la inercia de la microred surge siempre se explica esto, y cuando ve la literatura lo dicen así, surge por la ausencia de máquinas rotatorias en la microred, ¿cierto? En los grandes sistemas de distribución la inercia la provee las centrales generadoras, ¿cierto? Son máquinas que están girando y donde hay una inercia mecánica que está girando, ¿verdad? Y en la microred esta gran inercia mecánica no existe, ¿ya? Ahora, cuando tú tienes una turbina eólica en esta microred, pensando en una microred real, la turbina, al tener estas palas tan largas y tan grandes, tiene una inercia mecánica muy grande, ¿no es cierto? De hecho, ahí hay una inercia rotacional grande. ¿Por qué esa inercia no te ayuda a estabilizar el sistema? Claro, ahí yo creo que hay que enfocarse un poquito más en cuál es la arquitectura de la microred, ¿ya? Por ejemplo, para que el problema fundamental, para que el problema aparezca, tiene que haber un generador rotatorio que es el encargado de controlar la frecuencia, ¿ya? Porque si tú no tienes ese generador rotatorio, no tienes el problema de la inercia, ¿ya? El caso extremo sería tener una microred donde la red está establecida por inversores, por ejemplo, ¿ya? Donde ahí tú no tienes el problema de la frecuencia, ¿ya? Porque tú tienes un inversor que genera el set de voltajes, por ejemplo, que tú necesitas con una determinada amplitud y una determinada frecuencia, ¿ya? Entonces, en ese sentido no tienes el problema de la estabilidad de frecuencia, ¿ya? Porque el medio generador de la red no responde a la dinámica de la inercia rotatoria, ¿ya? Ahora, cuando tú tienes una microred donde la red, o en realidad lo de micro-macro es relativo porque todo está en un balance
cuánta generación rotatoria tú tienes y cuáles son los desbalances esperados en el sistema, ¿ya? Cuando los desbalances son comparables a las potencias instaladas en inercia rotatoria, ¿ya? Tú vas a tener el problema de estabilidad de frecuencia igual, ¿no? ¿Ya? Entonces, en una microred, si tú tienes algún generador rotatorio que está estableciendo la microred, ¿ya? Ahí tú tienes el problema de frecuencia igual, ¿ya? Independiente de que tenga turbinas eólicas o no, porque finalmente lo que hace la turbina eólica es, funciona como una perturbación de potencia, ¿ya? No es una inercia controlable, entre comillas, ¿ya? La inercia que tú necesitas controlar ahí, ¿ya? Cuando tú tienes compitiendo el generador eólico con un generador diésel, por ejemplo, que está estableciendo la microred, la inercia que tienes que controlar para, digamos, para mantener la estabilidad de frecuencia es la inercia del generador diésel. Si esa es muy leve, digamos, es muy pequeña, ¿ya? Si tú le conectas un generador eólico de alta inercia, se lo va a echar al bolsillo, digamos. Porque va a ser una perturbación de potencia muy fuerte, ¿ya? Y tú sabes que finalmente las máquinas se acoplan, digamos, entre comillas, se acoplan mecánicamente a través de la red eléctrica, ¿cierto? Interactúan, ¿ya? Entonces ahí la máquina dominante va a ser el generador eólico, ¿ya? Entonces ahí el generador diésel no se la va a poder y se le va a escapar el control de frecuencia igual, ¿no? Ya, ok. Sí. ¿Alguna otra consulta? Miguel, Sí. felicitaciones por el trabajo. Ese aspecto de lo que es el paralelismo de los generadores realmente es un desafío cuando se tienen máquinas rotativas y se tienen inversores que están conectados a la red. Mi pregunta es, ¿qué impacto tiene todo ese estudio que tú has hecho cuando se evalúa el compartimiento de potencia activa y reactiva entre esos generadores rotativos y los inversores? ¿O no han visto esa parte? Porque si consideramos que hay impedancias entre los generadores, el compartimiento de potencia activa y reactiva no va a ser igual, ¿no? Y quería ver si ustedes sí han tenido algún tipo de problema sobre eso. Claro, no, aquí lo que yo acabo de mostrar es solamente teniendo en cuenta flujo de potencia activa, ¿ya? Es ese balance, ¿sí? No son resultados que incorporen lo que tú mencionas, digamos. Que efectivamente, como tú dices, claro, ahí ya tú tienes un fenómeno acoplado y digamos, las acciones de control tendrían que responder a ese acoplamiento que hay. Bueno, gracias. Uh-huh. Ya. No, si hay alguna otra pregunta, sino para cerrar. Ya. Bueno, muchas gracias, Miguel. Entonces con esto damos por concluido esta primera etapa del FOBI, que eran estos ciclos de charlas internos. Recordarles que la idea de este ciclo de charlas era más o menos conocer la investigación de cada uno de los integrantes de este proyecto y de este modo poder generar algún, ¿cómo se llama? Alguna colaboración dentro de los participantes. Bueno, después de esto lo que viene a continuación es que vamos a ir haciendo charlas más o menos una vez al mes, donde la idea es que cada uno vaya presentando sus trabajos. Estas presentaciones van a ser abiertas y la idea es más o menos tratar de enfocarnos en el proyecto que es de microredes eléctricas para una agricultura energéticamente sustentable. Durante las próximas semanas vamos a ir organizando estas presentaciones. Todavía no están del todo organizadas.
Y bueno, muchas gracias por su participación y bueno, vamos a seguir trabajando. Entonces la idea es que ojalá a partir de estas charlas se logre generar alguna colaboración. No sé si Miguel tienes algo para agregar al respecto. ¿Algo que quisieras decir? No, igual que tú nomás agradecer. Yo me he llevado una grata impresión y sorpresa, digamos, de conocer las investigaciones del grupo, ¿ya? A pesar de que, digamos, más o menos conocía lo que podía hacer Roberto, por ejemplo, por su background y lo que hace en su investigación. Yo creo que de a poco se van viendo quizás algunas ideas o temas que podríamos ir encauzando para aportar a este proyecto. Así que gracias a todos. Bueno, saludos. Bueno, solo un detalle a comentar, que vamos a subir los videos prontamente, que todavía no los hemos subido, para que estén todos de aquellos que no hayan podido asistir a alguna de las sesiones, que era difícil que todos pudiéramos ir a todas. Bueno, gracias a todos. Gracias, Diego. Muchas gracias. Que estén bien. Muchas Chao. gracias a todos, Chao, que les vaya chao. bien. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego.